¿Qué tiene el parénquima de la neurohipófisis? Pues tiene características que le dan un parecido a lo que es el tejido nervioso, ¿sí? De inicio, bueno, a lo mejor esto ahorita no me lo van a entender tan fácil, pero, por ejemplo, ya cuando lleven neuro y... Ustedes no, ustedes no han llevado neuro. No, ¿ustedes llevaron neuro ustedes? Pregunta. No, todavía no. Es que me hago bolas porque ya no sé quién sí, quién no. Y como ahorita también me estoy viendo casi a la par a los de gastro, ya me hago bolas y a algunos les digo que sí ya llevaron cardio, otros que no llevaron cardio, que sí llevaron cardio, y le digo, vale. Pero bueno. Les digo, bueno, cuando ya lleven tejido nervioso, igual, primero Dios, ya si termina esto de la pandemia o ya estemos un poquito mejor, vamos a ir al laboratorio y vamos a ver, pues obviamente, muchas estructuras del tejido nervioso, cerebro, médula espinal, y la estructura histológica con un fondo fibrilar es muy característica del tejido nervioso, un fondo fibrilar pálido con los colorantes de hematoxilina y eosina, y este patrón lo mantiene la neurohipófisis. Tiene un fondo que le llamamos un fondo neurogénico, un fondo fibrilar pálido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad es tejido nervioso, es una extensión de tejido nervioso, que forma todos los axones que vienen de estos dos núcleos que les mencioné anteriormente, y van a estar apoyados por un grupito de células que tienen un efecto positivo, protector para los axones, que son células semejantes a las de la glía. Las células de la glía son las células de sostén del tejido nervioso, para que me ubiquen la palabra. Porque ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué es glía o qué significa? Bueno, glía es el tejido de sostén del tejido nervioso. Entonces, este grupito de células que acompañan a los axones, que son parientes de células de la glía, se les llaman pituicitos, ¿sí? Pituicitos. Entonces, prácticamente en la hipófisis posterior vamos a encontrar un fondo fibrilar que son los axones, pituicitos, que son todos los núcleos que van a ver ahí, y muchos vasos sanguíneos. Es lo único que vamos a encontrar. ¿Qué otra característica tiene la neurohipófisis? Pues con algunas tinciones, por ejemplo, la hematoxilina con cromo, podemos encontrar en algunos puntos de la neurohipófisis pequeñas gotitas de un material de color azuloso, que con hematoxilina y eosina, de verse azuloso, se ve eosinófilo, pero eosinófilo pálido. Y este material corresponde a las hormonas que están almacenadas en el extremo final de los axones y que están cerca de ser vertidas a la circulación, ¿verdad? Estos glóbulos de material azuloso que se tiñen con la hematoxilina de cromo reciben el nombre de cuerpos de Herring. Entonces yo también puedo ver cuerpos de Herring en los cortes histológicos, les digo, también son visibles con hematoxilina y eosina. A ver, denme un segundito. Pues aquí tenemos la imagen, les digo, de lo que es la estructura histológica de la hipófisis posterior. Este es el fondo que les quiero decir. Todo esto que se ve aquí es el fondo fibrilar, ¿sí? Es el fondo fibrilar. Es un fondo pálido. Esto es muy característico del tejido nervioso. Y estos núcleos que se observan aquí, todas estas celulitas aquí dispersas, corresponden a los pituicitos, ¿sí? Y esta gotita que se observa de color azul en este espacio corresponde al cuerpo de Herring, ¿sí? El cuerpo de Herring.
Ok, entonces, ¿cuáles son las hormonas que se producen en la hipófisis posterior? Bueno, tenemos a la vasopresina, que también se le conoce como hormona antidiurética. La hormona antidiurética pues tiene un efecto pues, en los túbulos colectores del riñón. Ahora sí que uno de sus principales efectos es disminuir el volumen urinario, por eso se le llama así, antidiurética, ¿sí? O también como tiene un efecto propiciando el aumento de la resistencia periférica en los vasos sanguíneos, un efecto presor, aumentando la presión, pues por eso también se le llama vasopresina, ¿no? Mientras que la oxitocina es una hormona de la neurohipófisis que tiene un efecto sobre la pared del útero, favorece la contracción, ¿sí? Y además actúa sobre el tejido mamario, sobre la glándula mamaria, propiciando la secreción de la leche. Aquí está, los pituicitos ocupan alrededor del 25% de la neurohipófisis. Además de apoyar los elementos neurales de la parte posterior, tienen una función trófica de apoyo a las terminaciones nerviosas, de apoyo a los axones neurosecretores de esta neurohipófisis, ¿verdad? Aquí tenemos otra imagen nuevamente de una hematoxilina con cromo. Miren, estos son los cuerpos de Herring, son gotitas que toman una coloración azulosa con la hematoxilina crómica. Estos núcleos que se ven aquí de contraste con color rojo son los núcleos de los pituicitos, y vean el fondo, esto es lo que les digo, un fondo como si fuera una especie de telaraña, una telaraña en la profundidad. Este fondito es el que le llamamos un fondo fibrilar, y es un fondo muy característico que tiene el tejido nervioso, por eso estamos observando neurohipófisis. Ok, vamos a continuar a continuación con la glándula tiroides. A ver, denme un segundo. Ay, no sé. Pues entonces espero líquido con esto. Si me dan algo, estoy esperando. Ya si Manuel también no tengo un espera líquido y porque sí es tumor y todo, pero este me hace raro porque ya tiene revisión. A lo mejor el ganglio sí, porque es el ganglio, pues no es lo mismo que salga positivo que salga negativo. Pero bueno, sí, ahorita me la paso. Ok, vamos a platicar de la glándula tiroides. Entonces, pues ya, yo creo que de todas las glándulas endocrinas es una de las más conocidas y la más controversial, porque con todo eso de que el hipotiroidismo y que todo le queremos echar la culpa al hipotiroidismo. Así que todos los gordos le quieren echar la culpa al hipotiroidismo, pero pues desgraciadamente no es así. Son otras cosas, son hábitos, son muchas cuestiones, ¿verdad? Se dio un revuelo durante mucho tiempo de que es que tiene hipotiroidismo, es que está gordito porque es hipotiroideo, es que le funciona mal su glándula tiroides, está hipotiroideo y por eso está gordito. No es tan así, ¿verdad? Ya ustedes lo revisarán en endocrino, pues en realidad muy poco, prácticamente muy poco de los casos tienen una correlación o una explicación por un hipotiroidismo, ¿verdad? En realidad, las causas de la obesidad pues son más que bien conocidas, ¿verdad? Un mayor incremento en el índice de consumo de energía, de calorías, de ingreso que de salida, ¿verdad? Que lo que implica pues las actividades físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiroides, ¿verdad? Su localización en la porción anterior del cuello, pues se encarga de producir las hormonas tiroxina y la tiroyotironina, o sea, la T3 y la T4, y otra hormona que a lo mejor muchos no por ahí no les suena tan fácil, que es una hormona que tiene efecto sobre la regulación de el calcio. Que se llama Perdón. Calcito, dígame. Entonces la triiodotironina es la T4 y calcitonina es T4. Perdón, al revés es T3 y T4, ¿o cómo dijo eso? Sí, triiotironina T3 y tiroxina T4. Y la calcitonina esa parte. Gracias, doctor. Sí.
Sí, esos son los apodos que se les da T3 y T4, a veces para abreviarlos. Sí, pero la calcitonina es independiente. La calcitonina, incluso las células que producen la calcitonina, ahorita lo vamos a ver, son diferentes a las que producen la T3 y la T4. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Ahora bien, la regulación de la T3 y la T4, no de la calcitonina, esto es muy importante porque a veces se los pregunto y se van en banda con esto, ¿sí? Depende de la TSH o la tirotropina, ¿sí? La calcitonina no está regulada, ¿sí? Esto es muy importante, la calcitonina no está regulada por la TSH o tirotropina. La tirotropina tiene efecto exclusivo sobre las células que producen la T3 y la T4, que se les llaman células tirotrópicas, se les llaman células foliculares del tiroides. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el efecto de esta glándula, pues ya lo conocemos, estimula el índice metabólico, ¿verdad? Y me refiero al índice metabólico en general, de manera global. Mientras que la calcitonina, la otra célula que prácticamente representa, pues, ¿qué les puedo decir? Un 3%, un 2% de la glándula tiroides, porque prácticamente el 98% son células que te producen T3 y T4. La calcitonina ayuda a disminuir las concentraciones sanguíneas del calcio y propicia el almacenamiento de este último en los huesos, ¿verdad? Entonces, sí hay que mencionarla porque pues definitivamente es importante, ¿verdad? La calcitonina. Pero pues en general el volumen o lo pesado de la glándula son la producción de la T3 y la T4. A ver, denme un segundito. Bueno, ok, entonces les decía que aquí están los patrones de arreglo de la glándula tiroides. ¿Cuál es el patrón histológico de tejido endocrino que tiene la glándula tiroides? Pues es la formación de unas estructuras redonditas, ¿sí? Que se revisten por células epiteliales que van de planas, cúbicas a cilíndricas y que rodean una laguna.
Ok, vamos a continuar. Les decía, ¿cuál es el arreglo que tiene este tejido endocrino? Pues las células se acomodan formando folículos. Este es el patrón en folículos, en donde las células epiteliales forman un revestimiento y en el centro, sí, en el centro se queda esta laguna con el material que le llamamos coloide, que son las hormonas en resguardo. ¿Sí? Bueno, acá abajo tenemos a la glándula parotiroides, pero eso ya es de más adelante. Aquí está, a diferencia de muchas glándulas endocrinas, pues la glándula tiroides, sus células parenquimatosas almacenan su secreción. La mayor parte de los tejidos endocrinos se puede almacenar, si acaso un poquitito en el citoplasma, pero prácticamente producen la secreción de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a cómo sea estimulado por hormonas. Si no, no produce nada. Pero la tiroides sí tiene esta propiedad de guardar grandes volúmenes de hormonas dentro de los famosos folículos. Y estas hormonas en resguardo forman un material eosinófilo que se pinta de color rosa con los colorantes, ¿sí? Que se le conoce como coloide tiroideo. Aquí tenemos entonces la imagen del patrón en folículos. Vean, son estructuras redondeadas. Vean, en el centro está este material rosita que corresponde con el material del coloide, ¿sí? Obviamente, acompañando a los folículos vamos a encontrar tejido conectivo, ¿verdad? Este es un patrón clásico, el arreglo en folículos. Entonces, la T3 y la T4 que producen las células de los folículos forman entonces el coloide, ¿sí? Obviamente, estas T3 y T4 se almacenan unidos a una glucoproteína de almacenaje que se llama tiroglobulina, ¿sí? Obviamente, las células foliculares, cuando no están estimuladas o están en reposo, son escamosas, ¿qué quiere decir? Son aplanadas. Pero cuando ya son estimuladas para la producción de hormonas tienden a volverse cúbicas o cilíndricas altas. Algo muy importante para la síntesis de hormonas tiroideas es la participación del yodo. Vean, aquí hay folículos más grandes, miren. Vean todo lo que abarca el coloide tiroideo. Aquí está el epitelio de revestimiento. De hecho, aquí el epitelio se ve aplanado. Aquí está un folículo, otro folículo, otro folículo. Vean cómo las células delimitan por completo lo que es la estructura del folículo y en el centro se queda este material rosita que corresponde con el coloide tiroideo. Vean nuevamente más folículos. Este es el material del coloide. Vean aquí cómo el epitelio sí toma una forma cúbica, ¿sí? No se ve tan aplanado. Vean, les digo, la presencia del material de secreción, que es el material coloide, el coloide tiroideo. Les digo, depende mucho qué tan estimulada esté la glándula, o puede verse folículos muy grandes, con mucho coloide almacenado, o puede verse folículos pequeños con escaso coloide. A ver, denme un segundito.
Bien, muchachos, vamos a seguir. Entonces les comentaba que este es el arreglo que tienen los folículos tiroideos. Les digo, a veces pueden verse folículos tiroideos muy grandes o folículos tiroideos medianos o muy chiquititos, a lo mejor son más pequeñitos como si fueran microfolículos. El epitelio es más o menos cuboide, ¿verdad? Les digo, puede variar de acuerdo a la estimulación que tengan las células por la tirotropina, ¿verdad? Por la TSH. Muy bien, tenemos las células parafoliculares. Este es un grupito de células muy escaso en la glándula tiroides, apenas y ocupan el 1% de la totalidad de las células. Las células parafoliculares son las que se encargan de producir la hormona calcitonina, ¿verdad? Durante mucho tiempo se pensó que estas células se encontraban fuera del folículo y se tenía la idea, pero ya después con técnicas especiales con inmunistoquímica, por ejemplo, para marcar la calcitonina, se dieron cuenta que quedan atrapadas en el epitelio, pero quedan hacia la periferia del folículo. ¿Sí? Entonces ya se quedó el nombre de parafolicular, pero en realidad sí quedan dentro del epitelio. Y vean el porcentaje que tienen, apenas hasta el 1%. Para poderlas identificar en los cortes en realidad es muy difícil, muy, muy difícil, apenas con técnicas especiales o con anticuerpos. No las podemos identificar de otra manera porque no muestran un patrón de tinción clásico, ¿verdad? Aquí está. Entonces es muy importante, la síntesis de las hormonas tiroideas están reguladas tanto por las concentraciones de yodo, ¿sí?, en la célula, como por la unión de la tirotropina, ¿sí?, por la TSH, ¿sí?, en receptores específicos. Si yo tengo bajas concentraciones de yodo en sangre o tengo una deficiencia de yodo, repercute en el funcionamiento de la glándula. Obviamente, esto encontrarlo en la actualidad es muy raro porque en realidad las deficiencias de yodo prácticamente no existen porque hay muchos alimentos que contienen yodo. De hecho, uno muy común en nuestro medio es la sal de mesa, que está yodada, ¿verdad? Entonces es muy difícil encontrar una deficiencia de yodo. Y otro que sería más frecuente es la unión de la TSH. Si también tenemos una deficiencia en la unión de la TSH o alguna enfermedad que comprometa la producción de la tirotropina, pues obviamente va a tener efectos sobre el funcionamiento de la glándula. Aquí está lo que es la participación del yodo, vean ustedes, ¿verdad? Vean, aquí está lo que es la tiroglobulina yodada. Y noten ustedes, cuando se necesitan liberar las hormonas almacenadas por medio de endocitosis, fagocitosis, unión con lisosomas, se liberan los contenidos de las hormonas. Estos pasan directamente al torrente circulatorio, ¿verdad? Entonces es muy importante, vean ustedes cómo la célula folicular tiene una batería digestiva exacta para poder fagocitar el coloide, procesarlo y liberar lo que es las hormonas de, obviamente, de la sustancia que está almacenándolas, que es la glucoproteína llamada tiroglobulina, ¿verdad?
Y algo muy importante, para que la tiroglobulina funcione, necesitamos de que haya yodo en la dieta. Si no hay yodo, la tiroglobulina no funciona para almacenar hormonas tiroideas. Aquí está una imagen de lo que es una célula folicular del tiroides. Este es el núcleo, y aquí está lo que es el retículo endoplásmico rugoso, muy, muy notorio, pues obviamente para la producción de glucoproteínas, tal es el caso de la tiroglobulina. Este sería el coloide, acá arriba, miren. Incluso aquí se pueden observar algunas pequeñas vellosidades en la superficie de la célula folicular. Dentro de las correlaciones clínicas, pues algo muy importante, podemos tener enfermedades que nos conlleven a un hiperfuncionamiento de la glándula o un hipofuncionamiento, ¿sí? Un ejemplo del hiperfuncionamiento lo tenemos con la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves se caracteriza por una hiperplasia de las células foliculares. ¿Qué quiere decir eso? Hay un incremento en la cantidad de células foliculares que incrementa el tamaño de la glándula, ¿sí? Y en muchos de los casos hay una mayor producción de hormonas tiroideas y origina clínicamente un hipertiroidismo, ¿sí? Ya más adelante van a conocer cuáles son las bases de la fisiopatología de la enfermedad de Graves, pero por ejemplo, caso de un hiperfuncionamiento de la glándula sería este. Enfermedad de Graves, hay una hiperplasia, un incremento en las células foliculares que lleva a un incremento de la glándula y manifiestan clínicamente hipertiroidismo. Mientras que el lado contrario, un hipofuncionamiento de la glándula es a lo que se le conoce como hipotiroidismo. Obviamente el hipotiroidismo se caracteriza por distintos niveles de fatiga, lentitud muscular, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, etcétera, etcétera, e incluso estreñimiento, caída del cabello, ¿verdad? Si obviamente la persona recibe tratamiento si hay una deficiencia hormonal, pues obviamente revierte por completo esto, ¿verdad? Pero sí hay que tenerlo contemplado en personas pues en donde no se cuenta o se tiene muchos síntomas clínicos de hipofuncionamiento a nivel global en el cuerpo. ¿Sí? Hipotiroidismo. Y de hecho existe una forma grave de hipotiroidismo que se le llama mixedema, en donde la persona puede hincharse completamente y retener líquidos. Es un edema masivo, ¿verdad? Cuando la persona se encuentra con un hipotiroidismo grave y desarrolla mixedema, requiere internamiento y obviamente propiciarle de manera inmediata las hormonas tiroideas que están deficientes, ¿verdad? También existe una variante de hipofuncionamiento de la glándula tiroides, pero que se da en la niñez. La tiroides es importantísima para el crecimiento, sí, importantísima para el crecimiento de una persona. ¿Sí? Si por alguna razón existe un hipofuncionamiento de la glándula, ¿sí? Un hipofuncionamiento de la glándula en la niñez, cuando está el desarrollo del niño, esto sí compromete muchas estructuras del cuerpo. Y uno de ellos es el crecimiento de huesos e incluso desarrollo del tejido nervioso, lo cual puede comprometer al desarrollo de este último, ¿sí? Entonces, este padecimiento por un hipofuncionamiento de la glándula que se da en la niñez, en las primeras etapas de la vida, es a lo que se le conoce como cretinismo. Son niños que se quedan de una estatura muy baja y con un déficit en el desarrollo del sistema nervioso, ¿verdad? Tenemos menos de un minuto. Mando link y ahorita nos conectamos. Vale, va.